Buenos días a todos. Bienvenidos a un nuevo webinar de Observatorio de Recursos Humanos. Os pido disculpas porque yo creo que con las invitaciones y las confirmaciones ha debido haber un pequeño desfase. Algunos os ha llegado que ponía las 9, otros las 9:30. Bueno, pues hemos estado ahí intentando ajustarlos un poquito. Mil disculpas. Y bueno, pues mis presentaciones, como siempre, son muy breves porque aquí lo importante son las personas que tenemos que nos van a contar lo que están haciendo en estos momentos convulsos. En esta ocasión, sobre un tema que también ha adquirido una nueva dimensión con la circunstancia del COVID, que es todo lo que tiene que ver con la movilidad internacional. Nos acompañan expertos de Banc Sabadell, de GMV y de Teltronic, y además de CESThinking, Moevia y Arruti Consulting. Nuria Cebrián, ella es de CESThinking, nos va a hacer las veces de maestra de ceremonias. Nuria, estás por ahí, ¿verdad? Claro, buenos días. Pues toda tuya la presentación. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias, Maite. Buenos días a todos. Y bueno, yo creo que nuestro panel de hoy tenemos a 3 grandes expertos en movilidad internacional que nos van a arrojar luz sobre cómo han gestionado sus modelos internos ante esta crisis sanitaria, ¿no?, a la que nos hemos visto expuestos y que nos ha sumido a todos en un estrés, ¿no? Voy a hacer las presentaciones. Ana Belén Lavilla lleva más de 20 años como directora de Recursos Humanos en Teltronic, que es una empresa dedicada al diseño y fabricación de sistemas de radio profesional digital y analógica por todo el mundo. De Ana yo destacaría su faceta todoterreno. Yo creo que ella sola es capaz de cubrir todas las áreas de recursos humanos de Teltronic y lo mismo está negociando con la parte social como gestionando la movilidad internacional, implicándose de una forma personal y directa en la solución de todos los problemas que le puedan surgir dentro de su propia gestión. Buenos días, Ana Belén. Buenos días, Nuria. Que conste que no te voy a pagar ni te voy a regalar ningún jamón, ¿eh? Bueno, ya lo intentaremos, ya lo intentaremos. Carol Pardo de Andrade ha desarrollado la mayor parte de su carrera profesional en el área de compensación y beneficios de varias multinacionales, de varios sectores además, y desde hace varios años es la responsable de dirigir el área de movilidad internacional de Banco Sabadell, donde su equipo ha implantado todo un nuevo modelo de gestión eficaz de movilidad. De Carol, yo también sí que destacaría su perfil de facilitadora. Los que hemos tenido la suerte de trabajar con ella, podemos decir que hace fácil lo difícil. Transmite mensajes claros, es una gran coordinadora de equipos y fomenta muchísimo la comunicación tanto interna como externa y siempre con un talante cercano, positivo e innovador. Buenos días, Carol, ¿qué tal? Buenos días, Nuria, me vas a sacar los colores porque no sabía que nos ibas a presentar así. Gracias. Ignacio Ramos Gorostiala. Lleva en GMV, Grupo Empresarial Internacional que ofrece soluciones de innovación tecnológica en diferentes sectores, prácticamente desde su fundación. Yo creo que cortaste la cinta inaugural, Ignacio. Eres de formación ingeniero, pero de vocación jurista. Además de la dirección de recursos humanos, lleva la parte de sistemas e instalaciones. Y en su desarrollo dentro de la compañía ha estado expatriado en varios países, por lo cual nos puede dar su visión y experiencia internacional, digamos que de primera mano y desde los dos gorros, ¿no? Digamos, de director de recursos humanos y de empleado que ha sufrido en sus carnes, digámoslo así, la expatriación. Crees mucho en la relación que hay entre el derecho, la innovación tecnológica y las soluciones. Y yo supongo que nos vas a explicar un poco por qué lo consideras todo tan interrelacionado, ¿no? Buenos días, Ignacio. Buenos días, Nuria. Muchas gracias por la presentación. Como decía mi compañera de mesa, habrá que invitarte a algo. Entonces, bueno, esperamos responder a las expectativas de la gente que está asistiendo con nuestra aportación. Bueno, a mí me encanta teneros a los tres porque sois 3 sectores completamente diferentes y 3 sectores que en su momento habréis sufrido la crisis de una manera diferente, entiendo yo. Tenemos un sector esencial, que fue el del Banco Sabadell, el sistema financiero no fue destacado como no esencial, y el resto de sectores, pues quizá haya tenido a lo mejor un impacto diferente. Entonces, si os parece, empiezo con Carol. Y me gustaría saber, Carol, cuáles han sido vuestras prioridades en la gestión internacional de la movilidad en los diferentes países a los que te has enfrentado. Bueno, buenos días a todos y muchas gracias al Observatorio y a CESThinking por invitarme a esta mesa, lo primero. Y bueno, deciros que desde el banco lo primero que nos hemos enfocado sobre todo es en proteger la seguridad y la salud de nuestros empleados. Ha sido lo principal
Y la primera medida que se tomó fue, ya teníamos instaurado el teletrabajo a nivel un poco más básico, pero lo instauramos mucho más a nivel global de toda la plantilla y conseguimos, por ejemplo, en centro corporativo, el 95% de las personas han estado teletrabajando durante todo el tiempo y, de hecho, continuamos teletrabajando el 100% del tiempo. Y en las oficinas también se redujo mucho el personal, se fomentó mucho todo el trabajo online de las oficinas y todos los canales online que tenemos en el banco para proteger, sobre todo, lo primero es protección y salud, fomentando el teletrabajo. Se han restringido también los viajes internacionales, a no ser que fueran realmente esenciales. Entonces, yo en movilidad sí que hemos tenido muchos cambios de vuelos y mucha gestión en ese sentido, pero se ha intentado que los vuelos se minimizaran lo máximo posible. Y luego se ha fomentado mucho la formación online, sobre todo relacionada con el teletrabajo, para ayudar a aquellas personas que no habían teletrabajado nunca, y ha habido muchísima comunicación, que lo comentaremos un poquito más adelante. Muy bien. Ignacio, por tu parte, ¿habéis establecido medidas de gestión anticrisis globales para todos los países donde operáis? ¿O habéis actuado permitiendo que cada país se adapte a sus propias medidas? Bueno, cuando nosotros empezamos a ver los problemas, pues ya para finales de enero se empezaron a identificar síntomas de que algún problema podía haber. Y empezamos a mirar un poco las medidas que estaban tomando todos los países. Y la realidad es que las medidas que estaban planteando los países desde el punto de vista laboral no eran muy distintos. Sí que es verdad que había diferencias en cuanto a las posibilidades de ir a la compra de hacer deporte, pero en cuanto a las recomendaciones de teletrabajo, de no acudir a las oficinas siempre que sea posible, era más o menos lo mismo. Con lo cual, lo que decidimos es actuar de manera global, sobre todo en un primer instante, porque era fundamental. Primero, teníamos la infraestructura informática, que era crítica para poder actuar de manera rápida, estaba ya preparada y es integrada de toda la corporación. Y lo segundo, que había que actuar con rapidez. Entonces, había que tomar decisiones rápidas. Y entonces, pues a mediados de marzo, cuando dimos la instrucción de todo el mundo a teletrabajar, se cancelan viajes, se cancelan reuniones, como decía Carol, la decisión fue global y aplicable a toda la organización, porque entendíamos que las medidas eran muy similares. A partir de ahí, lo que hicimos fue nombrar responsables en cada uno de los países para hacer un seguimiento de cómo iba evolucionando la situación de COVID-19 en cada uno de los países y qué medidas se iban tomando. Y entonces, lo que sí que estamos viendo es que son muy parecidas, con un poco distinto ritmo, y en el nuevo paso que vamos a dar con la idea de un retorno progresivo, también la decisión es global, pero sí que tenemos especificidades en cada uno de los países. Con una coordinación local, pues que las normas que aplican a un centro en Bucarest pueden ser distintas de las que aplican a un centro en España. Pero con una filosofía global de retorno progresivo, con un esquema que hemos montado y que arrancará el próximo día 22 de junio, que hemos llamado 4+10, donde habrá mucha gente que seguirá teletrabajando, sobre todo gente que tiene necesidad de conciliación o gente que está considerada de riesgo, pero habrá gente que empezará con ese esquema de 4+10, que tendrán la posibilidad de ir 4 días de lunes a jueves y teletrabajar el viernes y el resto de la semana, de manera que no llegas a ocupar el 50% de la oficina. Ese esquema lo vamos a implantar en todas las oficinas de GMV a partir del 22 de junio y válido hasta el final del verano. Pero eso, con medidas específicas de cada país, pero con una integración de todas las medidas y una coordinación global, que me parece que es fundamental, sobre todo por el aspecto que había que tomar decisiones rápidas y de manera consensuada y dirigida. Muy bien. Y Ana Belén, por parte de Teltronic, ¿cuáles han sido las principales medidas que os han permitido mantener la actividad a nivel internacional? Bueno, pues las principales medidas, Nuria, a nivel internacional que hemos tenido, bueno, lo primero, que nosotros, al ser proveedor de soluciones de telecomunicaciones para sectores críticos, bien sea para seguridad pública, policías, bomberos, atención de emergencias, teníamos que estar ahí, sí o sí, teníamos que seguir trabajando. Y nosotros, pues la seguridad y la salud de los trabajadores era lo primero. Todo aquel que podía teletrabajar, pues estaba claro que iba a teletrabajar en remoto, los viajes restringidos, como ha comentado Carol y Ignacio, esto fue a nivel internacional en todas las filiales, pero sí que es cierto que hay determinadas personas que se requiere un trabajo presencial, una implantación de un proyecto o una red, hay que ir a destino. Entonces lo que hicimos es anticiparnos. Nosotros ya veíamos, porque ahora mismo pertenecemos a Hytera, que es una empresa de China, de los problemas. Entonces nos anticipamos mucho a esa visión de que fue la que llegó aquí el 13 de marzo.
nosotros no hemos tenido problemas de mascarillas ni a nivel internacional ni en España. Sí que la primera semana tuvimos que sacar unas FFP2, pero sí que luego ya teníamos, cuando en España no se disponía de mascarillas, no era obligatoria la mascarilla, nosotros dijimos, las medidas de seguridad son estas, las del gobierno nos dan igual, no queremos un foco de contagio, pero hay que seguir trabajando. No nos podemos permitir el lujo de tener un foco de contagio o que algún trabajador pues se contagie por no haber tomado las medidas ni por no tener esa visión. Yo creo que si luego hablaremos, el VUCA, el entorno tecnológico que cambia con esa incertidumbre, que estamos muy acostumbrados a que haya esa volatilidad, pues incertidumbre, con no sabes qué va a pasar mañana, pues teníamos que decir, hay que ver qué tenemos que hacer antes que nos digan, ¿es obligatoria la mascarilla? No, lo tenemos que hacer ya. Entonces nosotros ya pusimos unas medidas muy estrictas. Cuando dijeron los 2 metros, nosotros ya llevábamos separación de puestos, por ejemplo, en producción, llevábamos desde el minuto 1. Entonces, eso es lo que nos ha facilitado que el trabajador se sienta seguro y que venga a trabajar y te diga, no, Ana, si nosotros no queremos parar, si tenemos el ambiente más seguro que en cualquier sitio, que cuando vamos al supermercado. Eso es lo que nos ha garantizado en todas las filiales el no parar. Y el que nos dejaran, porque con los confinamientos es cierto que hay sectores que no pueden seguir trabajando. Lógico. Muy bien. Bueno, uno de los principales problemas que nosotros hemos detectado en todo lo que es esta crisis y la gestión desde recursos humanos ha sido el tema de la comunicación. Sí que es verdad que ha habido empresas que no han gestionado muy bien este tipo de parte importantísima, ¿no? con la gestión. Y a mí me gustaría saber, desde Banco Sabadell, Carol, cómo habéis gestionado vosotros la comunicación con los empleados. Pues mira, nosotros desde el primer día, yo creo que empezamos el lunes 16 de marzo o ya desde el principio, el banco implementó una newsletter pequeñita que le llamábamos Flash COVID-19, que salía cada día a primera hora de la mañana, a las 8 de la mañana ya teníamos el Flash COVID del día y ahí nos iban diciendo las actuaciones que iba tomando el banco. Por lo tanto, la comunicación ha sido 100% súper efectiva y súper implantada desde el minuto 1. Ha sido así durante al menos 2 meses y ya en mayo, cuando empezó un poquito más la desescalada, empezó a bajar un poco la frecuencia a 2 veces a la semana en vez de cada día. Pero hoy en día seguimos recibiendo los lunes y los viernes la comunicación COVID. A nivel internacional, en nuestras filiales internacionales se sacaba la newsletter una vez a la semana, por lo tanto también estaba, a nivel internacional también estaban informados constantemente y a nivel ya más de la gente que estaba en asignación internacional hemos tenido mucho contacto, yo sobre todo contacto directo con o a través de los directores de recursos humanos o a través mío con el empleado directamente, contacto directo con los empleados, con todos para ver cómo estaban, para ver cuáles eran sus inquietudes. Algunos pidieron volver y se les repatrió, se les retornó inmediatamente, otros han querido quedarse en otros países porque la flexibilidad del propio país no era tan estricta como la hemos tenido en España. Por lo tanto, nuestra comunicación ha sido súper fluida desde el primer momento y a nivel banco ha sido muy importante el trabajo que se ha hecho de comunicar cada día con un comunicado específico del COVID y todas las medidas que se estaban tomando en el banco. Por lo tanto, yo creo que se ha hecho un gran trabajo. Muy bien. Bueno, los tres habéis comentado el tema del teletrabajo. Yo creo que ha sido una de las medidas de gestión anticrisis que habéis implementado los tres en vuestras compañías. Y a mí me gustaría saber, Ignacio, ¿tú qué opinas del teletrabajo? Porque la frase manida del teletrabajo ha venido para quedarse. Eso yo creo que está en todos los foros y en todos los artículos jurídicos que se han venido escribiendo. Pero, ¿cuál crees que va a ser el futuro de la movilidad internacional si asumimos que el teletrabajo ha venido a quedarse? Bueno, como comentaba Carol, que ya llevaba no sé cuánto tiempo ya teletrabajando, nosotros también ya teníamos montados esquemas de teletrabajo desde hace bastante tiempo y con bastante flexibilidad. Entre otras cosas, porque es una demanda también de la gente. Ahora mismo cuando haces entrevistas, la gente en la entrevista te dice, ¿y qué política de teletrabajo tenéis? Como que es pues una demanda real, ¿no? Entonces ya teníamos montado. Lo que hubo que hacer era, de manera muy rápida, poner en teletrabajo a muchísima más gente de lo que tenías previsto. Entonces, eso lo hicimos bastante rápidamente. Yo recuerdo las primeras reuniones que tenía con mi equipo sobre el futuro del teletrabajo, muy al principio de esto,
Y aquí vamos a tener dos efectos. Por un lado, el efecto de la gente que era absolutamente reacia al teletrabajo, managers que decían esto es imposible, el trabajo no puede salir con teletrabajo, esto no puede ser de otra manera, tiene que estar en la oficina, además que yo les vea, cosas de ese tipo. Digo, eso se van a dar cuenta que en teletrabajo puedes hacer muchas más cosas de lo que se esperaba al principio. Y ha habido mucha gente que ha dicho, oye, es verdad que en teletrabajo puede salir mucho más trabajo del que nosotros pensábamos. Y por otro lado, el efecto contrario. Había mucha gente que tenía absolutamente idealizado el teletrabajo, como que era la panacea de la forma de una relación con la propia empresa. Y se han dado cuenta que el teletrabajo todo el día en casa es un rollo mayúsculo. O sea, es que no es bueno ni una cosa ni la otra. Entonces, ¿hacia dónde tenemos que ir? Hacia algo que tenga sentido. Es decir, que busque la flexibilidad y el beneficio para todos. Entonces, a mí me da muchísimo miedo cuando el gobierno intenta regularlo. Porque esa regulación lo único que puede poner son corsés que a la gente le diga, pues, ¿para qué me voy a meter en este lío? ¿Vale? Yo creo que hay que llevarlo hacia la flexibilidad y tener claro qué cosas son interesantes. Hacerlos en presencial, porque perdemos muchas cosas. Por ejemplo, los webinars. Ahora se han puesto de moda. Hay webinars todos los días 25. Son muchas cosas. Que al final mucha gente se apunta y dice, bueno, como me es gratis, lo pongo de música de fondo y si hago alguna idea interesante, pues me parece bien, pero mientras sigo mandando correos o escribiendo documentos. Esto lo hemos hecho todos, ¿vale? Pero pierden muchas cosas frente a un seminario donde esté la gente junta. Que te conozcas, que veas las caras de la gente, porque ahora nos vemos nosotros cuatro, pero hay no sé cuántas personas conectadas que no sabemos ni quién son y que están escuchando simplemente frente a una situación presencial. Entonces, puede que haya situaciones donde el webinar tenga interés y puede que haya otras situaciones donde no lo tenga y sea mejor ese contacto presencial. Por ejemplo, en el tema de las entrevistas de trabajo. Ahora estamos haciendo las entrevistas de trabajo por necesidad vía videoconferencia. Pero en cuanto podamos hay que recuperar ese contacto personal con el candidato, porque es bueno para la empresa y es bueno para el candidato. Con lo cual llegaremos a esa situación donde habrá cosas que tengamos claro que hay que hacerlo presencial, porque nos perdemos muchas cosas por no estar en contacto con la gente, más que físicamente en la oficina. Entonces, lo que hay que buscar son mecanismos de equilibrio entre un trabajo en casa y un trabajo en la oficina, de manera que satisfaga un poco todas las necesidades operativas, la de conciliación. Y es ahí hacia donde debemos tender con esquemas mixtos, que yo creo que eso es lo que la gente realmente está buscando. Porque también el teletrabajo 100%, eso de no confundir entre espera que acabo esto, que voy a mover la comida, necesitas también una cierta separación. Entonces, yo creo que hay que buscar ese equilibrio. Y un tema que nos están planteando a nosotros tenemos una plantilla muy internacional. Y lo que nos están planteando, oye, yo quiero teletrabajar en mi segunda residencia o en el domicilio de mi familia. Y eso nos está pasando. Claro, cuando es en España dices, vale, es que me voy a Alicante, porque mis padres son de Alicante. Bueno, pues tienes inconvenientes. Pero cuando te vienen italianos dicen, es que me quiero ir a teletrabajar a Milán porque mi familia es de allí y ¿por qué no? Hace mucho que no los veo, esto está siendo muy duro. Hombre, pues si en vez de irme 2 semanas a verles en vacaciones, pues se alarga un poco más y me quedo unos más días, este tipo de problemáticas no la están planteando, que me parece tremendamente interesante. Pero eso implica determinada problemática legal que tenemos que ver cómo afrontamos. Y no es una solución evidente, pero son problemas que nos están planteando y que no ha hecho más que empezar, porque ese tema del teletrabajo internacional también ha venido para quedarse. Con lo cual, seguramente tendremos tiempo ahora de hablarlo, pero tiene que ver con el teletrabajo y la movilidad. Igual que comentaba, claro, que mucha gente que está en el extranjero se ha pedido que le repatriemos para seguir teletrabajando en España, pero claro, podemos tener gente que está en la sociedad alemana. Y ha venido. Entonces, es una problemática tremendamente interesante que habrá que buscar una solución. Hay que hacer un apaño, por decirlo así, en estos tiempos de crisis, pero hay que pensar en una solución estable para el futuro. Pues cogiendo el órdago de Ignacio, te lo paso a Ana. ¿Y tú crees que el teletrabajo puede llegar a sustituir la movilidad física de nuestros empleados? Pues siguiendo la conversación de Ignacio, claramente, a ver, se puede reducir la movilidad, pero yo suprimir al 100% no lo veo, ¿vale? Hay determinadas tareas, determinadas cosas, como bien comentaba Ignacio, que las podemos hacer perfectamente teletrabajando. De todas formas, yo quiero abrir un paréntesis, porque el teletrabajo que hemos tenido en marzo y abril no ha sido el teletrabajo que, por ejemplo, Carol está acostumbrada a hacer, porque, por ejemplo, yo tenía a mi marido en una habitación, yo en otra, y mi crío de 7 años con el ordenador diciéndome tengo que hacer todas estas tareas. Entonces era como una locura. Entonces, esto, bueno, no es el normal teletrabajo. Yo creo que esto también, pues bueno,
la verdad es que ha sido una experiencia que todos hemos apretado el botón de plan de continuidad y en 24 horas todos estábamos siguiendo, dando respuesta a los clientes y olé por nosotros. Y gracias a la pandemia el teletrabajo ha avanzado en España en 2 días. Hemos avanzado lo que a lo mejor no, en 5 años hubiéramos conseguido. Eso sí que, bueno, pues eso, que el teletrabajo que le dé gracias a la pandemia. Por lo demás, yo no estoy muy encantada, pero bueno, en eso sí que es cierto que hemos avanzado mucho. Sí que estoy totalmente de acuerdo con Ignacio que hay que cuidado con las regulaciones del teletrabajo, porque lo que nos ha pasado es que tenemos que dar muchísima flexibilidad, porque la gente tiene sus situaciones personales. Entonces, claro, no se puede, comentábamos, no se puede enviar un correo a partir de las 6 de la tarde. Pero bueno, si una persona empieza a trabajar más tarde porque tiene un hijo, porque se puede, bueno, pues habrá que fijar unos horarios más flexibles, con lo cual esa regulación tiene que ser más abierta. Y luego yo no creo que a nivel internacional se suprima la movilidad física de empleados. Lo primero, porque hay determinadas actividades que es imposible. O sea, yo entiendo que gestión, consultorías, formaciones, pero por ejemplo, la implantación de un proyecto, de un sistema de radiocomunicación, la implantación, pues es que es gente muy específica, con una formación muy cualificada, que va 3 meses, 4 meses a hacer una implantación y que en local es que no tienen esa formación de radio, porque es que hay muy pocas empresas en el mundo especializadas. Entonces, hay determinadas movilidades que va a ser imposible, que vamos a tener como sea, pero que continuar con la movilidad. Y que luego a veces la presencia física se necesita. En el tema comercial, pues hombre, yo no digo que claro que se pueden avanzar y muchas reuniones, pero luego a veces se necesita el compartir, igual que comentaba Ignacio en una entrevista de trabajo. Por supuesto que se puede hacer vía Skype, vía Teams, y ahora mismo pues tenemos herramientas digitales y ha sido un logro conseguir pues con todas las herramientas digitales pues que sigamos y nadie haya parado o estemos todos trabajando, pues yo no entro si mal, bien o regular. Eso ya lo iremos mejorando, pero hemos continuado, damos servicio y estamos ahí, con lo cual eso es importante, pero yo no creo que vaya a sustituir la movilidad física. ¿No crees que se vaya a sustituir del todo? No, se puede reducir. Claro, reducir, pero no sustituir. Bueno, habéis hablado de adaptaciones locales a cada país y la idiosincrasia de cada país ha sido diferente, está claro. En el caso de Banco Sabadell, que tenéis una presencia muy significativa en Reino Unido, Carol, ¿qué reto ha sido mayor? ¿Gestionar la crisis sanitaria o las consecuencias del Brexit? Pues mira, Nuria, ahora mismo la crisis sanitaria, lo primero y primordial, porque el Brexit está muy lejos todavía. Yo siempre digo, en mi mundo de movilidad, 2 días pueden pasar 1000 cosas y es como 2 meses en el mundo de los mortales normales y corrientes. Entonces, Brexit yo lo veo todavía de cara a enero y estamos todavía en junio, falta mucho tiempo. Hay mucha incertidumbre porque ni siquiera sabemos todavía si va a hacer falta un visado o qué tipo de permiso para poder entrar a un desplazamiento de corto plazo, por ejemplo, en enero del año que viene. Todavía no se sabe a ese nivel. Entonces, la crisis sanitaria ha sido prioritaria, sobre todo porque muchos empleados que estaban allí en corto plazo han pedido retornar, otros empleados han puesto en la balanza si el confinamiento que había en los diferentes países, ¿no? España ha sido un confinamiento muy duro que ni nos dejaban salir a la calle y en Reino Unido desde el principio les dejaban salir a hacer deporte 1 hora por la mañana o 1 hora al día, o iban por la mañana, iban por la noche. Entonces eso ha hecho que la balanza, sobre todo para la gente que no tiene arraigo familiar, el quedarse en Reino Unido, ¿no? El tomar la decisión de yo me quedo en un país que es un poco más flexible, que voy a poder salir a hacer deporte porque en España no me dejan ni salir a la puerta, solo me dejan salir al súper y al médico si me pongo enfermo. Entonces, han puesto todo eso en la balanza. Por lo tanto, gestionar la crisis ha sido la prioridad. Ya digo, muchos cambios de vuelos y mucha gestión de pues, finalizaciones anticipadas de los desplazamientos de corto plazo. Ha habido mucha gestión por detrás, ¿vale? Y casos diferentes, sobre todo la gente con familias ha querido volver y la gente que no tenía familias y no tenían arraigo ha querido quedarse, ya digo, por la flexibilidad que daba Reino Unido, que era mucho más grande a nivel confinamiento que en España. Y
Y luego también el Brexit es lo que decimos, que queda muy lejos todavía. El COVID lo tenemos encima y lo hemos estado gestionando estos últimos 3 meses. El Brexit queda muy lejos, hay muchas incertidumbres todavía. Falta mucha información que todavía no nos han facilitado, porque también hay muchas conversaciones bilaterales entre países, por lo tanto hay que todavía esperar y ver. Yo creo que hasta octubre, noviembre no vamos a saber bien qué tenemos que hacer de cara a enero y más allá, a nivel sobre todo pues de permisos y cómo manda una persona que va en corto plazo y cómo la traslado, empezando por la inmigración, ¿no? Eso es. Bueno, luego nuestros compañeros analizarán un poco este tipo de casos, ¿no? Y de situaciones prácticas que se están produciendo. Yo creo que todas las compañías habéis implementado medidas de flexibilización laboral, unos en mayor medida que otros. Corrígeme, Anabel, en vuestro caso habéis iniciado un ERTE, ¿no? ¿Puede ser? No, nosotros no hemos parado. Ah, no, pues entonces estoy completamente equivocada. Vale, la idea era preguntarte si crees que las medidas de flexibilización laboral que hayáis podido implementar o que hayan implementado otras compañías que tú tengas conocimiento deben trasladarse al colectivo de movilidad internacional. Hombre, yo creo que hay que mirar la situación de cada empresa. No podemos poner un patrón general porque las situaciones de cada empresa son diferentes. Es verdad que todos hemos tenido que revisar los presupuestos, ¿no? Los beneficios que esperábamos son estos, esperamos un 20%, hay una incertidumbre tremenda. Y entonces, claro, ahora mismo estamos en un momento de que nos puede afectar y se está viendo que va a afectar. Se esperan entre un 10 y un 30% de caídas en los beneficios. Claramente se está haciendo, pues, por ejemplo, nosotros hemos tomado la acción de no hay ningún despido y hemos continuado trabajando, pero, por ejemplo, la contención salarial sí que está planteada, digamos, en muchas empresas, porque es normal y los ERTEs, pues, han venido, no sé si para quedarse, pero de momento hay mucha gente que el levantar la persiana le cuesta mucho más que el seguir, o sea, le gusta muchísimo más levantar la persiana que estar cerrados y eso no puede ser. Entonces, hay que mantener el empleo y hay que mirar la situación de cada empresa. Yo creo que lo que tenemos que fijarnos en el tema de la compensación salarial a nivel de movilidad es, pues bueno, hay que revisar los métodos de remuneración. Si tú caes o retornas a un expatriado, pues desde luego los complementos de asignación pues quedan totalmente suspendidos, no tiene ningún sentido. Desde luego que si hay una contención salarial en la filial, en el país destino, pues la contención salarial sí que se tiene que dar en el expatriado. Pero tengamos cuidado porque vamos a necesitar viajar. No sé si en octubre, en septiembre, en noviembre, ya veremos cuándo, pero vamos a necesitar viajar. Y vamos a tener que ver que va a haber gente que no va a querer viajar pues, a determinados países. Entonces vamos a tener que estudiar qué complementos, desde luego que vamos a poner esos seguros, vamos a tener la seguridad en el primer plano, pero aun con todo, el miedo de la gente va a ser primordial, con lo cual habrá que revisar a determinados países qué compensación se da a determinados viajeros frecuentes. O sea, tú hablas ya de uno de los retos, ¿no? Será la revisión de políticas salariales o políticas de compensación dentro de lo que es la movilidad internacional, ¿no? Vamos a tener gente que va a querer viajar pues, a determinados países que son muy seguros, pero a otros países que vamos a tener que viajar pues, por necesidades de nuestros proyectos puede ser que no les haga gracia y es normal. Entonces, claro, no sabemos hasta qué punto va a afectar. Vale. Entonces, Ignacio, como vemos que la movilidad internacional está evolucionando y bajo tu punto de vista crees que evoluciona a gran velocidad, coméntanos qué nuevos retos crees que vais a tener que afrontar como responsables de recursos humanos en la movilidad a futuro. Vale. Yo creo que, como decía Ana Belén, la movilidad esa clásica, por decirlo así, la que hemos analizado de manera histórica con las asignaciones temporales o definitivas, esa no va a desaparecer. Pero siempre lo hemos visto en la perspectiva de que tú tienes un proyecto en Alemania y puedes necesitar a alguien para que lance el proyecto, esté una temporada allí o se quede de manera definitiva, o como decía Ana Belén, de una instalación. Nosotros también tenemos técnicos que tienen que viajar para hacer instalaciones, de que puedan ser días, semanas o puedan ser meses. Entonces, eso no va a desaparecer y seguramente habrá que revisar todas las condiciones
por añadir determinadas condicionantes que tengan que ver con el país de destino. O sea, habrá que ser mucho más cuidadosos en la definición de los modelos en función del país al que vayas y seguramente tendremos que ser mucho más flexibles. Pero hay otro punto que yo creo que me parece interesante y es lo relacionado con el teletrabajo internacional. Cuando estamos hablando, os comentaba el caso de gente que quiere continuar pues, durante un tiempo teletrabajando en su domicilio. Pero ¿por qué no pensar no en la movilidad del trabajador que se mueve, que va a seguir existiendo, sino el teletrabajador, el trabajador que se queda en su sitio y en la empresa a la que se mueve? Pensamos en un ciudadano que vive en Roma, un italiano, y puede estar trabajando para una empresa española, para una empresa alemana, y él sigue en el mismo sitio, trabajando de donde está. Eso nos abre determinadas puertas tremendamente interesantes, porque ahora mismo por muchas empresas tenemos dificultades en encontrar gente cualificada, porque en España no hay suficiente, hay una guerra por el talento, como se dice entre los topicazos que tenemos en recursos humanos, tremenda, y hay que pelear por cada uno de los candidatos, ¿vale? Entonces, claro, abrir las posibilidades de encontrarlo fuera es interesantísima. Hay otro efecto que también nos pasa. Nosotros en España tenemos un diferencial de salarios con otros países. Bueno, a lo mejor con Italia podemos estar similares, pero con Alemania tenemos más de un 30% de diferencia. Si nos queremos traer a un profesional alemán a España, tenemos dos opciones. O le pagamos un salario competitivo para lo que él tiene en la cabeza, que es alemán, o no viene. Y si hacemos eso y le traemos aquí, tenemos un problema de equidad interna terrorífico. Porque dice, ¿por qué al alemán que sabe lo mismo que yo le pagas más? Esa posibilidad nos puede permitir tenerlo allí. Y teletrabajando y nos abre muchas puertas, ¿vale? Con modelos de compensación definidos en el local, en el área donde él está trabajando. Ahora otro tipo de inconvenientes. Hay un primer inconveniente que tener a alguien así, la integración cultural en la empresa, pues es mucho más complicado. Una propia integración al final los convierte más en mercenarios, por decirlo así, más trabajo por proyectos. Y luego está todo el capítulo legal que no es evidente de resolver. Porque claro, si yo quiero tener una persona que trabaja en Alemania para mí, ¿dónde cotiza la seguridad social? ¿Dónde paga impuestos? ¿Dónde le tengo que dar de alta? ¿Tengo que darme de alta yo como establecimiento permanente, con lo cual el lío es monumental? ¿O tengo que registrarme como entidad no residente a efectos de cotización y de retención de impuestos? De verdad, todo el marco legal es absolutamente disuasorio para hacer ese tipo de cosas, pero abriría una puerta terrible. Entonces, ese es un nuevo modelo que hasta ahora a lo mejor no habíamos pensado, pero que conviene que vayamos dando pasos y vayamos reflexionando sobre esa posibilidad. Ya hay grandes organizaciones tipo Facebook que lo están lanzando y se teletrabaja desde donde quieras. Vale, pues yo insistiría en que trabajemos con las autoridades y con todo el que pueda tener algo que decir para intentar flexibilizar ese marco, sobre todo en el marco europeo, para que podamos llegar a ese tipo de situación y que lo tenemos trabajando en Alemania y de repente se viene un mes aquí y podamos tener coberturas y garantías y tener en cuenta todo el tema de fiscalidad o todo el tema de cobertura legal o seguridad social. Yo creo que eso es un reto tremendamente interesante para empezar a afrontar y trabajar sobre en el futuro. Además, insisto, de la movilidad clásica, que esa no va a desaparecer y creo que es buena además. O sea, digamos que tu conclusión, Ignacio, es que vamos a evolucionar, ¿no? Desde la movilidad internacional, el concepto clásico que llevamos implementando muchos años, a un modelo quizás más de contratación internacional con todo lo que conlleva y las implicaciones jurídicas que eso conllevaría, ¿no? ¿Podemos decirlo así? Estoy convencido y además me gustaría, que creo que es bueno también. Bueno, y para finalizar, brevemente, porque ya me estoy comiendo un poquito el terreno de mis compañeros, si me pudierais decir 3 lecciones aprendidas, cada uno de vosotros, ¿qué 3 lecciones aprendidas podéis compartir con nosotros y que creéis que afectarán a la movilidad internacional de cada una de vuestras compañías? Aunque en el caso de Ignacio creo que lo tenemos clarísimo. Carol, si te parece. Mira, yo tal como han apuntado Ignacio y Ana Belén, yo creo que la movilidad internacional va a seguir existiendo, estoy totalmente convencida, porque hay puestos clave que no se pueden reemplazar de ninguna manera y hay que desplazar empleados, hay proyectos en los que hay que desplazar empleados, por lo tanto, la movilidad internacional, como decían ellos, va a continuar, eso ha quedado muy claro, ¿vale? De una manera más flexible o una manera un poco diferente, pero va a seguir continuando fijo. También hemos aprendido la importancia del acompañamiento y la comunicación, de informar constantemente de las medidas que se toman, de la flexibilidad que puedan tener en momentos de crisis como este y sobre todo gestionar los cambios que sean necesarios con rapidez y eficacia
ahí hemos visto que el acompañamiento es muy importante y la comunicación, de estar en contacto con ellos directo constantemente, lo han agradecido mucho. De hecho, los empleados han reforzado el mensaje de satisfacción que tienen de todo el apoyo que han recibido desde el área de movilidad internacional. Por lo tanto, para nosotros eso es un reconocimiento muy grande y estamos muy contentos, ¿no? Que los propios empleados y los propios directores de recursos humanos reconozcan el trabajo que se hace, porque es de mucho apoyo y mucho acompañamiento. Y lo que nos viene a decir esto es que tenemos una política y un área de movilidad que es muy robusto, que está muy asentado, con la práctica ya muy testada, muy probada y muy implementada. Se siguen haciendo cambios y mejoras en la práctica, y esto es una lección que es muy importante para nosotros, ¿no? Que es algo vivo también dentro de la empresa. Y nosotros a futuro pues no prevemos que haya muchos cambios. Lo he dicho al principio, la movilidad va a seguir existiendo, y el único impacto importante que hemos tenido es que se han retrasado los desplazamientos que estaban programados, se retrasan 3 o 4 meses con respecto a la fecha de inicio, pero a la vuelta de verano esperemos que se vuelvan a retomar todos otra vez. Perfecto. Ignacio. Pues yo aquí lo primero que se me viene a la cabeza es una frase que me decía mi padre, y es que Dios te libre de todo lo que eres capaz de aguantar. Y yo creo que se ha demostrado, porque si en enero hubiéramos dicho que esto iba a pasar, hubiéramos dicho que esto era una película de ciencia ficción, que quién había tenido tantísima imaginación para pensar este escenario. Y la realidad es que nos hemos tenido que enfrentar a él. Y yo creo que las empresas y todo el mundo han respondido de manera tremenda. O sea, que de verdad tenemos más fuerza de lo que nos pensamos. Y yo creo que esa parte es importante. La segunda lección es que, en la línea de lo que decía Carol, si consigues aunar a la gente y trabajar todos en la misma dirección, el resultado es espectacular. Y nosotros la respuesta que hemos tenido el personal de GMV ha sido realmente espectacular. Hemos trabajado mucho con ellos, en el mismo sentido que decía Carol, de mucha comunicación, mucha información, porque mantener a más de 2.000 personas, cada uno en su casa, vinculados y unidos, ha mejorado la comunicación entre personas, la comunicación con la empresa, y lo han valorado tremendamente. Se han sentido que la empresa se preocupaba por ellos, por su seguridad, por la evolución de la empresa, y eso ha generado unos índices de vinculación terribles. No soy capaz de medir, decir, es que hemos pasado de 50 a 80, no lo sé, pero sí que tenemos la percepción de que hemos conseguido aunar esas voluntades, y eso yo creo que es una gran lección. Y por mí, si tiene que poner una tercera, es, yo siempre a todo el equipo que replanteemos cualquier proyecto que tuviéramos en marcha, si tiene sentido o no tiene sentido. Era el momento de plantearnos cambios. Es decir, oye, ¿y esto, en lo que va a venir en el futuro, este proyecto, de verdad tiene sentido? O este tema de comunicaciones, se ha visto que la videoconferencia era un elemento crítico y era necesario, sigamos con él. Pero ¿teníamos algún otro proyecto de comunicación que hemos hecho? Si no lo hemos echado de menos en estos 3 meses, ¿para qué lo queremos? Fuera. Y que nos replanteamos cualquier cosa desde cero. Es decir, ¿esto tiene sentido? Hagámoslo. ¿No tiene sentido? Abandonémoslo. Es el momento de poder cambiar. Yo siempre, cuando he oído temas de gestión del cambio, siempre he sido muy escéptico, porque se hablaba normalmente de vaguedades. Pero por primera vez la oportunidad de que podamos hacer cambiar cosas, pero de verdad y de fondo. Entonces creo que es una gran oportunidad. Ana Belén, tus 3 lecciones aprendidas, brevemente. Brevemente, ¿eh? Además se me ha ido la luz, me he tenido que salir y he entrado, pero bueno, Has vuelto a que tiempo. me he perdido. A ver, bueno, yo mis 3 lecciones aprendidas invertiría los términos de VUCA. Ya estamos todo el día hablando estábamos anteriormente a la COVID hablando de estos términos, y yo diría que en vez de donde hay una volatilidad, esa incertidumbre, pues hay que poner visión rápida, o sea, visión no a largo plazo, hay que hacer visión de empresa. Entonces, pongámonos a trabajar en esa visión de empresa. En la U pondría una unidad, todos juntos, un engagement, una empatía. Es muy importante ahora hablar con el empleado, estar ahí, saber que estamos, que necesitan, darles esa flexibilidad. En la C de complejidad del VUCA, que siempre hablamos que es un entorno muy complejo, confusión de las soluciones, hay un desconcierto, pues en la C le pondría hay que centrarse en lo importante y hay que comunicar bien, como ha apuntado Carol, aunque me he perdido un trozo, pero yo la C claramente apuntaría hacia eso. Y en la A de ambigüedad, pues hay que poner una actitud positiva, que tenemos que salir hacia adelante, y si hacemos bien, invertimos el término de VUCA y lo hacemos bien, con todas esas medidas que estamos haciendo, pues tenemos que seguir adelante, fijo. Muy bien, pues oye, muchísimas gracias a los 3, ha sido muy interesante.
Yo creo que me quedaría de forma rápida y resumida, creo que no me dejo nada de todo lo que habéis comentado, que el COVID ha puesto a prueba a nivel internacional, a nivel de la gestión internacional, la capacidad de adaptación, la capacidad de improvisar, de tomar decisiones de forma rápida, de forma urgente, de forma local, nuestra capacidad de priorizar dentro de los objetivos que tenemos a corto como a largo plazo, que ha puesto a prueba nuestra capacidad de comunicar con nuestros empleados de una manera vital, y que eso ha hecho que nuestra imagen de marca y que nuestros empleados estén más orgullosos de la camiseta que llevan gracias a esto ha sido mucho mayor. Que la movilidad internacional en principio va a mantener una parte clásica, sin embargo vamos a evolucionar hacia nuevos modelos, eso está claro, y que en principio el teletrabajo creo que también formará parte de nuestros nuevos sistemas de gestión en movilidad. Y por lo demás, bueno, doy paso a mis compañeros, a los expertos en temas de movilidad internacional desde el punto de vista jurídico, a Anescu Sarruti, a Vanessa Iglesias y a Antonio Lamora. Adelante. Vamos conectándonos. Muy buenos días a todos. Hola, buenas. Hola, buenos días. Creo que estoy proyectando, ¿no? Estoy proyectando la presentación, ¿no? Sí, ¿Estás proyectando? A ver si... Disculpad un momento. En cuanto veamos el primero de los casos. Disculpad. Ahora no sé dónde tengo la presentación. ¿Se la veis bien? ¿Se ve? La presentación se ve, La portada. Sí, se ve la portada. Pasamos si queréis, al primer caso y empezamos a poner materia. Pues ahora mismo no estoy viendo. A ver. Si tienes, Antonio, si tienes algún problema, proyecto yo la presentación y la voy pasando. Pues casi te lo voy a pedir, porque no lo estoy viendo ahora en mi... A ver. Disculpad. A ver. Pues no lo veo. Sí, casi te pido. Ahora, ya la tengo, perdón. Disculpad. Bueno. ¿Sí? Ahora sí. Sí, empezamos con el primer caso. Perfecto. Pues voy a tomar la palabra después de nuestros expertos en la mesa redonda, que hemos tenido el placer de poder escuchar, y vamos a intentar mostraros con unos pequeños, grandes casos, como hemos llamado, algunos de los detalles que seguro que hemos tenido posibilidad de encontrarnos estos meses. Si no estos meses, nos los encontraremos después o los encontraremos más adelante. Vamos a empezar yéndonos a Estados Unidos y estamos con un caso de no sé si la gente está viendo la presentación, simplemente es la descripción del caso, que os lo cuento brevemente. Tenemos a una persona... ¿Sí, no? Bien. Tenemos a una persona desplazada en Estados Unidos. Es una persona que estaba asignada, todo perfectamente planificado, uno de esos casos ideales, y estaba en Estados Unidos desde enero de 2020, con su visado hasta diciembre, un L1, como luego podrá detallar Vanessa, y había comunicado su no residencia porque todo estaba puesto para que él fuera a estar en Estados Unidos, tributando allí como residente fiscal y como no residente en España. Bien, llega abril. Bueno, en abril ya estábamos bien metidos en la pandemia y gracias a la empresa que le había dado la oportunidad de poder retornar a España por estar en un ambiente, iba a decir más seguro, pero bueno, más familiar, él decide retornar a España. Bien, y lleva aquí teletrabajando 3 meses. No sabe si va a volver, cuándo va a volver o cómo va a volver a Estados Unidos. Creo que lo primero que tenemos que ver, yo voy a intentar daros unas pinceladas de tema fiscal, es la realidad que tiene esta persona. Esta persona, desde enero, la empresa, que es quien le está abonando todo su salario, le está reteniendo un 0 como no residente. Bien, él hará su supuesto adelanto de impuestos en Estados Unidos, como corresponde. Pero llega abril y llega el teletrabajo del que nos ha hablado Ignacio, que en este caso está en el país donde tiene su contrato y donde labora el salario. Y automáticamente
tenemos una prestación de servicios en España, un hecho imponible, una tributación al 24% como no residente. Bien, pasa un mes, pasan 2, pasan 3 y quizá retorne a Estados Unidos. Perfecto. Si retorna a Estados Unidos, seguirá con el mismo esquema que teníamos planificado hasta fin de año. Él seguirá tributando en Estados Unidos como residente y tendremos algo que solucionar. Estos meses, este paréntesis que hemos estado en España, en el que habremos tenido una doble tributación, bien, porque habremos tributado en Estados Unidos y habremos tributado en España, que solventaremos fácilmente con el convenio, con las herramientas de deducción por doble imposición que tenemos. Podemos tener además un pequeño problema que puede ser un tema de liquidez. ¿Por qué? Porque quizá en ese periodo hemos tenido unas retenciones en origen y unas retenciones en destino, aunque ya no sepamos lo que es origen y destino casi. Pero bueno, podemos solventar esa liquidez también con una herramienta financiera, con lo que sea que nos pueda apoyar la empresa. Pero ¿qué pasa si, claro, estamos en junio, no sé ni en qué mes estamos casi, estamos en junio y quizá esta persona prevé que no va a poder retornar hasta dentro de 3 meses o quizá más? Bueno, pues entonces es el momento de planificar, de pensar, de darle vueltas y decir, bueno, quizá tengo que reorientar la residencia de esta persona. Esta persona quizá va a estar aquí más de 6 meses y va a acabar siendo un residente fiscal en España. ¿Qué podemos hacer? Bien, salgamos de esta realidad que teníamos ya adquirida y replanteemos, tanto cara al empleado, cara a las haciendas, un cambio. Bien, podemos decir que en Estados Unidos hagamos un cómputo de días y planteemos un posible dual status en el que solo vaya a tributar por el periodo en el que ha estado, ¿vale? Nos quedaría esa tributación allí y después vendríamos a la tributación española a partir de abril, ¿vale? Somos residentes fiscales en España y ahora nos toca pensar qué herramientas nos da la Fiscalía Española para poder abordar esta situación. Sería un caso claro de SI-ETP que conocemos, de la exención por trabajos en el extranjero para esos primeros 4 meses que yo he estado prestando servicios en Estados Unidos. Pero desde abril, ¿qué nos ocurre? Es decir, ¿podríamos seguir valorando un SI-ETP? En ningún caso, porque no estoy desplazado, estoy teletrabajando. Por el momento el teletrabajo no es un término que lo hemos desarrollado fiscalmente, ¿vale? Entonces, ¿podría aplicar un régimen de excesos? Bueno, el régimen de excesos sabemos que es incompatible con ese SI-ETP o esa exención. Entonces tendremos que valorar, nos tocará pensar y planificar y decir, ¿nos compensa ese SI-ETP para 4 meses o un posible régimen de excesos quizá algo arriesgado, porque estamos valorando dónde está nuestro centro de trabajo todo este tiempo, si estamos en esos límites temporales que nos exige y sobre qué estamos aplicando este régimen de excesos? Es decir, y ahora le voy a dar paso a Antonio un poco para el tema laboral. Ese régimen de excesos lo aplicamos dejando exentos unos complementos. ¿Esos complementos tienen sentido en este retorno parcial o a medio plazo? ¿Tengo que eliminar todos esos complementos? ¿Puedo eliminarlos? Después de la parte fiscal, que ya vemos que podemos solventarla con planificación, le doy la palabra a Antonio para la parte laboral. ¿Cómo lo abordarías? Muy bien. Bueno, en este caso yo destacaría a nivel laboral, cuando es verdad que todas las empresas han dado mucha flexibilidad, o sea, realmente es el empleado el que decide regresar por motivos de salud, por motivos generalmente familiares. En este caso lo que nos planteamos, tenemos un contrato laboral en España, pues evidentemente, bueno, el suspender esas condiciones, ¿no? A nivel, tiene sentido que cuando realmente se alarga en el tiempo ese retorno y al final estoy en mi país de origen y realmente no estoy prestando servicios o presto servicios, pero lo hago de forma telemática, tiene sentido que algunos complementos se sigan pagando. Complementos de coste de vida, calidad de vida, complementos varios de expatriación, sobre todo dinerarios. Pues bueno, en este caso, evidentemente no. Yo creo que al final los contratos, siempre que estén bien causalizados, bueno, deben tener, hasta ahora sí es verdad que estaban muy articulados a nivel de cómo se finaliza la expatriación, si hay causas objetivas, productivas, económicas,
pero a lo mejor no estaba previsto suspender esa asignación de forma temporal y suspender también esos complementos salariales. Yo creo que aquí las empresas lo que están haciendo, algunos los que han decidido regresar, evidentemente, es hacer un acuerdo de suspensión. Un acuerdo de suspensión que podríamos llamarlo la cláusula COVID ya, porque realmente, generalmente no se prevían los contratos y yo creo que es una lección aprendida, ¿no? Es decir, vamos a retornar un poco a regular en los contratos la suspensión de la propia asignación y la suspensión de determinados complementos. Evidentemente, hay algunos complementos o algunas que son de tracto anual o que se han contratado, hablo de seguro, vivienda, donde hay un contrato, pues seguramente si al final no son contratos a más largo plazo, pues evidentemente no se podrán. Será bueno que cuando regulemos esa cláusula de suspensión de las condiciones, pues eso evidentemente se tenga la sensibilidad eso será difícil que se pueda anular, ¿no? Pero sí que el resto de complementos pues al final decaen y bueno, siempre que hay acuerdo pues se puede modificar la cláusula se puede suspender en la carta de asignación y establecer bueno, unas nuevas condiciones, evidentemente regularlas expresamente para que no haya conflictos, no haya conflictividad laboral y que al final luego una vez que se produce el desplazamiento pues se vuelvan a despegar todos ese tipo de complementos. Esta es la aportación general en este caso que tiene poca complejidad laboral, ¿no? Si estuviéramos hablando en el ámbito europeo, que no hemos traído casos, pues evidentemente colabora en la directiva que abordaremos en otro webinar porque es muy sustancial y supone un cambio, un antes y un después. La directiva para desplazamientos a nivel europeo sería distinta, ¿no? Pero en este caso quizá pues, sería suspender y incluso incorporar estas cláusulas en los contratos, sea por pandemias, por crisis sanitaria, terremotos, la posibilidad de suspender la asignación de forma temporal y también, evidentemente, la compensación que lleva aparejada. Esa sería mi reflexión. Bueno, y en tema migratorio, bueno, pues tenemos a una persona con un visado L de no inmigrante hasta diciembre, que en principio no debería de tener problema si la situación del COVID bueno, pues no se sigue extendiendo, no hay un rebrote en Estados Unidos. Las oficinas de Lustis ahora mismo están reabriendo en junio, con lo cual es posible que en septiembre, octubre, cuando tuviésemos que preparar la extensión de la estancia, se pueda hacer con normalidad. Sería un procedimiento normal de Lustis, lo tiene que hacer la empresa americana que soporta su transferencia intracorporativa. Lo que sí que sería muy conveniente es estar muy pendiente del caso porque, como decía antes Carol, 2 días en movilidad puede ser muchísimo tiempo y en esta situación de COVID tampoco sabemos muy bien qué va a pasar y si va a haber rebrotes, si no, cómo va a estar la situación en septiembre en ningún país. Entonces, bueno, esto con el tema de su visado L. Luego, con la posibilidad de volver, como este empleado está ahora mismo en España, Estados Unidos sacó una orden a mitades de marzo en el que prohibía la entrada tanto a inmigrantes como categorías de inmigrantes como no inmigrantes a Estados Unidos de personas que habían estado en la zona Schengen en los últimos 14 días. Con lo cual, ahora mismo no va a poder volver hasta que esta orden deje de estar en vigor. No se sabe muy bien cuándo será. Y hay que estar pues a expensas de que la situación del COVID vaya mejorando en todos los países. Sí que me gustaría comentar además que hubo hace unas semanas bastante revuelo, ¿no? Con una suspensión que anunció Trump general de visas a Estados Unidos. Al final, el efecto que ha tenido esta suspensión ha sido menos del esperado porque solo afecta a personas con categorías de inmigrantes. En las políticas de movilidad, la mayoría suelen ser categorías de no inmigrantes, con lo cual, sí es verdad que categorías de no inmigrantes en 60 días, esto termina el 23 de junio, veremos si lo prorrogan o no, no pueden entrar a Estados Unidos, pero a nuestras políticas de movilidad en principio, excepto que tengamos pues, gente con Green Card o familiares de residentes permanentes que estaban tramitando sus visas, no nos deberían de afectar demasiado, ¿vale? Entonces, bueno, esto en materia de Estados Unidos.
pasamos al siguiente caso. En este caso nos vamos a China. Entonces, bueno, paso a explicarlo un poquito. Si pasamos la presentación, bueno, yo os lo voy contando y luego vemos las diferentes claves. Entonces, bueno, con China tenemos una empleada que se encontraba en China en los últimos 5 años. Tiene un doble contrato con remuneración en los 2 países. Tiene un permiso de trabajo vigente hasta mayo, lo tenía hasta mayo. La empresa la quiere localizar y quieren que vuelva lo antes posible a China. La Seguridad Social la sigue manteniendo en España durante todo este tiempo. Ella, bueno, como se adelantaba por motivos de, bueno, pues cuando se surgió la crisis sanitaria en China decidió volver a España, lleva en España desde como unos 5 meses, desde principios de año, y la empresa necesita o quiere que vuelva. Bueno, en la parte migratoria, tenemos varias cosas. Por un lado, el permiso de trabajo y residencia que le vencía en mayo y la posibilidad de volver. Ahora mismo, ¿cómo está esta posibilidad de volver? Bueno, en cuanto al permiso de residencia y trabajo, va un poco en función de la provincia china en donde se encuentre, ¿no? Pero en principio, en muchas de ellas permiten que la empresa china amplíe su permiso de trabajo de forma, solicite la renovación de forma telemática. ¿Vale? Eso está en casi todas las provincias y luego el trámite de su permiso de residencia hay en provincias que sí que es posible y hay en otras que son trámites más presenciales. Sea como sea, se está dando flexibilidad, como en la mayoría de los países, para que los residentes puedan retomar sus trámites una vez que toda esta situación del COVID pase. Entonces, en principio no nos debería de dar mucho más problema, pero habría que estar a ver cómo regulan todo esto a medida que vayan avanzando las próximas semanas y meses. En cuanto a la posibilidad de volver a China, ahora mismo, bueno, pues China también sacó una orden, el 27, con efectos desde el 27 o 28 de marzo, en la que no puede volver, no se admite la entrada a ninguna persona ni con visado vigente ni aunque tengan su permiso de residencia vigente tampoco. Con lo cual, con esta orden estaría imposible que vuelva, de momento sigue en efecto, pero China, para paliar un poco las medidas o para que las medidas migratorias para trabajadores esenciales no afecten de una forma apabullante a la economía, ha sacado una nueva modalidad. O sea, las visas vigentes y permisos de residencia vigentes están paralizados y no pueden entrar, pero sí se puede solicitar una visa nueva, adicional, en la que se justifique que realmente es un trabajador esencial para la economía o para las empresas chinas, tanto sean en temas logísticos, como técnicos, como productivos, como tecnológicos, ¿vale? Entonces, si somos capaces de demostrar esto a las oficinas del gobierno, a las oficinas del distrito, que son las que lo llevan, de las provincias chinas, nos facilitarán una carta de invitación visada por los dos, tanto la oficina comercial como la de asuntos de extranjeros, y con esa carta avisada por el gobierno chino podremos solicitarle una visa temporal tipo M, 180 días, para que pueda entrar a China a hacer, bueno, pues a hacer sus trabajos esenciales, sean productivos, tecnológicos, el motivo el que sea. Este procedimiento se conoce como Fast Track, aunque realmente Fast Track solo tienen una serie de países que son los que han firmado acuerdo Fast Track con China. España no está entre ellos de momento, hay muchos países intentando, bueno, pues llegar a estos acuerdos con China. De momento está Singapur, el sur de Corea, la Alemania, Reino Unido, creo Francia también, no muchos. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un sistema Fast Track normal, por así decirlo, y un sistema Fast Track puro? Bueno, pues no es tanto el procedimiento de obtención de la carta ni del trámite consular, sino la vuelta a China, porque en los procedimientos que hay los países, o en los países de origen de las personas que vuelven, que tienen Fast Track, podrán reincorporarse a su trabajo a China más rápidamente que en los países que no hay Fast Track, que tendrán que hacer una cuarentena de por lo menos 14 días. Entonces, en los países que tienen firmados Fast Track podrán trabajar seguramente a los 2 o 3 días de entrar a China, y en los otros países no. En todos los casos, los trabajadores o esta empleada tendría que ir con una PCR
de los últimos 2 días anteriores a la fecha de viaje y con un certificado negativo, bueno, y obviamente cumplir con todas las medidas sanitarias, que son varias en China, no utilizar transporte público, sistemas de ventilación en los alojamientos y demás. Y ya por terminar la parte migratoria, me gustaría hacer una pequeña reflexión al hilo un poco de lo que comentaba también Ana, Ignacio y Carol al principio, ¿no? Que al final es interesante ver el modelo chino, ¿no? De cómo ha unido o cómo ha facilitado esta entrada a trabajadores esenciales unido o salvaguardando las políticas de salud pública. Será interesante ver cómo hacen esto otros países y es posible que nuestras políticas de movilidad habrá que poner un foco en el que quizás no sean trámites migratorios, pero quizás sí sean trámites de salud en los controles fronterizos y ver cómo esto avanza y nos facilita la movilidad en los próximos meses de viajeros frecuentes, personal técnico o asistencia técnica de corto plazo. Y con esto, pues ya pasamos a que Antonio nos explique cómo mantenemos y las problemáticas de la seguridad social con China. Muy breve. En este caso yo creo que la clave de la solución de este caso se produjo en marzo de 2018. Todos hemos hablado mucho de la seguridad social china, que al final, bueno, España no tenía convenio. En marzo de 2018 se suscribió un convenio. Hasta ese momento, desde el 2011, pues bueno, China empezó a exigir la contribución a los expatriados, a su sistema de seguridad social. Pero en marzo de 2018 se presentaba la oportunidad de que aquellos que estuvieran asignados ahí ya en China, pues pudieran solicitar el mantenimiento de la exención de la cotización en China durante un periodo, pues prácticamente 6 años, 72 meses. En este caso, si eso se hubiera hecho por parte de esta empleada, pues tendría cubierto ya sobre todo bueno, podría mantener en España la cotización y estaría exenta de cotizar por conceptos de vejez y desempleo, sobre todo en China. Es verdad que eso exige, claro, en este caso le plantean pasar a ser local. Bueno, si me plantean pasar a ser local, evidentemente yo no puedo aplicar el convenio. Si no tengo un contrato en vigor con una entidad española, no puedo, digamos, mantener la seguridad social. Eso serían los temas a valorar por esta compañía, ¿no? Ese cambio de apenas localizar a la persona, pues bueno, habría que establecer otros tipos de alternativas que pasan, no, pues bueno, cotizar en China no va a suponer, no hay totalización de periodos, la verdad que es un convenio que solo sirve para evitar la duplicidad de cotizaciones y no contiene el tema de la totalización de periodos. Quiere decir que todo lo que cotice en China no va a revertir una futura prestación pública. O sea, no voy a cobrar una pensión pública en China en la vida. Pero claro, se trata también de salvaguardar un poco las cotizaciones en España, ¿no? En ese sentido, bueno, lo ideal sería poder mantener ese contrato de trabajo, mantener seguridad social, me habilitaría eso a nivel de costes la posibilidad de no cotizar en China, incluso en supuestos entendemos defendible de supuestos de doble contratación, y si se fuera localizada, pues tendría que ir a un convenio especial que al final me permite pues, optar por una serie de bases siempre que paga el empleado, por supuesto, salvo que lo compense la compañía, y que requiere pues, una cotización mínima de 3 años en España y evidentemente va en función de las bases, pues hay bases máximas o de los últimos 12 meses en función de la historia de cotización de la empleada en este caso. Pero bueno, básicamente lo que nos permite las claves es mantener cotización, este nuevo convenio, incluso, bueno, sobre todo ya digo, la clave era en el 2018, si ahora mismo, pues, bueno, durante 6 años es un periodo muy amplio, parece que realmente no nos quieren dejar, no nos quieren grabar por tema de cotizaciones en China, porque realmente no tiene ningún tipo de beneficio para el empleado. Y, bueno, eso también puede ser, incluso el propio convenio abre la posibilidad a prórrogas que sean aceptadas por el gobierno chino. A partir de los 6 años eso es muy generoso, muy amplio a nivel de poder mantener la cotización en España. Es verdad que nosotros cuando abordamos la cotización, la doble cotización, siempre advertimos, cuidado con cotizar en 2 países. Muchas empresas por responsabilidad social dicen, no, cotizo en España, cotizo en destino. Eso puede hacer un flaco favor a los empleados. ¿Por qué digo flaco favor? Porque a veces asumes un doble coste y al final cuando se vayan a totalizar periodos, no en el caso de China, que no es posible, en otros países, vamos a ver que la Seguridad Social, y así también han considerado los tribunales, consideran las cotizaciones, la regla general es que se cotiza donde se trabaja. Entonces, las cotizaciones voluntarias del régimen de Seguridad Social en España, por la misma actividad,
no van a tener incidencia en una prestación pública. Por eso hay que valorarlo mucho. No cotizar, aparte que es un doble coste para las compañías, también es un tema de responsabilidad social. No por pagar más voy a tener más asegurado la prestación pública del empleado. Y evidentemente estos problemas suceden cuando voy a jubilarme y cuando voy a pedir la prestación, ¿no? Pero bueno, esas serían un poco las claves que yo mencionaría en este caso. Y dejo las reflexiones sobre la fiscalidad. Pues gracias por pasarme la palabra, porque China, el caso concreto que hemos puesto además, es muy divertido. A mí me apasionan estos desplazamientos. En China tenemos que hablar de un antes y un después, aunque muchos ni lo hayamos notado ni lo vayamos a notar. Tenemos la tributación y la fiscalidad tradicional que venimos teniendo todos y entendiendo todos los que hemos tenido personas en China desplazadas, en las que ya sabíamos que había un régimen muy flexible o que nosotros entendíamos muy flexible. Es decir, en China una persona que sea residente fiscal durante un año tributa por rentas locales, de fuente local en China. Y no es hasta los 5 años cuando empieza a tributar por rentas mundiales. Bien, esta persona, hemos dicho, va a llegar a los 5 años, pero aquí tenemos que ver un poco qué nos dan, qué herramientas nos dan los propios criterios de los distritos, que ya nos hablaba antes Vanessa para los temas migratorios. En fiscal también tienen mucha incidencia, para ver cómo interpretan y cómo aplican esas normas. Es decir, muchas oficinas de administración china nos dicen que esa residencia fiscal se corta, pues bien estando 30 días en el extranjero, es decir, fuera de China, 30 días consecutivos, perdón, o 90 días acumulados durante el año, no consecutivos. Por tanto, esta persona en realidad habría cortado su residencia y habríamos vuelto al punto cero. Tendríamos otra vez que volver a empezar a tener un año completo de residencia para, en el 5.º año, tener esa residencia por rentas mundiales. Bien, ¿qué es lo que pasa? Esto es un poco la teoría y encima la fiscalidad tradicional. ¿Por qué? Porque 1 de enero de 2019 entra en vigor la nueva normativa de IRPF en China. Entra en vigor en papel y se amolda un poco a lo que conocemos en otros regímenes, en la mayoría de los regímenes a nivel mundial, de nuestros 183 días. Más de 183 días de permanencia, tributación por rentas mundiales. Esto lo digo, aunque en práctica sigue sin llevarse a cabo y muchos siguen cortando residencia y demás, y siguen utilizando esa tributación por rentas de puente local. ¿Qué es lo que pasa? Que hemos sido demasiado laxos. Hemos entendido que esa tributación por renta de fuente local en China es la del contrato chino, cuando en realidad lo que yo percibo por trabajar en China es lo que percibo tanto allí como aquí. ¿Y qué nos pasa? Que aquí tenemos esta persona que ha estado 5 meses en España, una vez más trabajando desde aquí, y de repente tiene una retención de ese 24% que ya os hablaba también en el caso de Estados Unidos como no residente, que era aquí no residente. ¿Y ese de dónde sale? Es decir, esa persona tenía asumido y llevaba 5 años asumiendo que su fiscalidad, lo que percibía aquí, era neto directamente. Y de repente hay un sobrecoste. ¿Quién asume ese sobrecoste? Es decir, tengo un acuerdo ya con la empresa de protección fiscal, ecualización fiscal, para saber que lo que de repente sobrevenga lo va a asumir la empresa, lo va a asumir el empleado. Esta reflexión hay que hacerla. A la vez, obviamente, saber si estamos tributando correctamente, si el empleado es consciente, si solo lo hace la empresa. Es decir, toda esta información también con el empleado hay que hacerla. Y yo creo que bueno, aquí también se une con el planteamiento que se hace con China, que hay que poder justificarlo. Es decir, hay que ser conscientes que en China los certificados de residencia fiscal que yo voy a necesitar cara a la administración pública, si me lo pide, son muy difíciles de obtener. Es decir, China sigue resistiéndose a emitir certificados de residencia fiscal si no has estado esos 5 años, ¿vale? Podría probarlo por otras vías, pero claro, para eso tengo que saber y tengo que estar tributando correctamente, ¿vale? Creo que voy a dejar una reflexión al hilo también de lo que ha dicho Antonio. Esta es una persona que llevaba 5 años en China. Tenemos miedo a las localizaciones. Tenemos miedo y todo lo unimos al mantener cotizaciones en seguridad social.
Bien, no tengamos miedo a las localizaciones. Casi todos los regímenes mundiales fiscales tienen tratamientos específicos para expatriados, impatriados. China es uno que tiene multitud de herramientas. Tenemos un tratamiento beneficioso para los bonus, tenemos tratamientos para la vivienda si se da correctamente. Nos da para un monográfico que lo podremos hacer cuando queráis o podéis contactarnos cuando queráis para esas localizaciones. Bien. Chicos, voy a hacer un poco de poli malo, ¿vale? Perdonadme, más que nada por el tiempo y como tenemos que hablar de Brasil, que también es un país quizá más conflictivo. No sé si habéis acabado con China, yo creo que sí. Sí. Habéis dado los 3 puntos de vista de China. Brevemente pasamos a Brasil y me tenéis que 3 cosas que tengáis que destacar de Brasil a nivel migratorio, a nivel fiscal, a nivel laboral, pero si os parece y somos capaces de hacerlo brevemente para pasar el turno de preguntas. Yo muy breve. Ya hemos visto cómo la pandemia se ha trasladado a distintos países. Aquí en Brasil vemos que afecta a la actividad propia de Brasil. Vemos que tiene un doble contrato, parte de la retribución muy típico en España, parte de la retribución en Brasil y encima regulado con cada uno con sendos contratos laborales. Si la empresa quiere, al final, evidentemente, establecer medidas de reducción salarial o de expediente de suspensión, en este caso, en ERTE de reducción salarial, solo lo va a poder hacer por la parte de España, ¿no? Evidentemente, este colectivo de expatriados, aunque no quisieran estar, pues afectan, como hemos dicho antes, pues tienen que también aceptar las medidas de parón de la actividad y aceptar la reducción de costes. ¿Qué pasa en este caso? Que la complejidad del doble contrato nos lleva a que esa parte realmente solo es ejecutable por la parte española. Entonces, tenemos que echar un vistazo a qué pasa en Brasil. El mercado, dos claves. El mercado en Brasil, sabéis que es muy rígido. Realmente no se puede bajar salarios. Aparte de que la seguridad social es un coste elevado, pero ahora mismo sí que se han establecido durante un periodo transitorio y solo durante la pandemia la posibilidad de reducir los salarios en un 25, 50, 75%, incluso llegar a la suspensión total. Es un sistema similar al de España, donde al final es el Estado quien va a cubrir esa prestación. En este caso, evidentemente, pues se complicaría la gestión de las empresas, tendrían que gestionar la parte de España, evidentemente, incluyendo ese colectivo brasileño en el ERTE correspondiente, o en el acuerdo con la representación sindical para reducir salarios, sería ejecutable perfectamente porque hay un contrato con la normativa española y la parte de Brasil, evidentemente, habría que hacer lo propio solicitar o la suspensión o la reducción salarial que está permitido solo y acotado a este periodo de duración de la pandemia. Esas serían las reflexiones. Veis que la complejidad de interponer los contratos, que en este caso es difícil en Brasil, pero también conlleva una complejidad a la hora de gestionar cualquier tipo de medidas de flexibilidad y reducción salarial para los empleados. Esa sería mi reflexión. En temas migratorios, bueno, en principio son residentes temporales, lo tienen en vigor, no les afectaría a sus entradas y salidas. Brasil también tiene una prohibición de entrada a extranjeros, pero no afecta a residentes, lo que ellos llaman inmigrantes laborales, con lo cual no deberían de tener mayor problema hasta ver qué pasa, ¿no? Lo único, y como única matización en Brasil sacó una nota técnica en la que daba pautas de cómo realizar los trámites migratorios y extendía las estancias, pero no es como un poco a veces parco en palabras y no explica hasta cuándo, no sabes hasta cuánto va a estar esto vigente, con lo cual es importante estar pendientes y todos los residentes temporales se pueden solicitar las renovaciones a través de Migrate Web. Y se debería de hacer en plazos sin fiarse mucho. Y ya, por la inseguridad. Sí. Un minuto de cierre brasileño. Un minuto para cerrar. Nada, simplemente lanzar una reflexión que nos sirve para el caso de Brasil, que estamos hablando de un doble contrato, pero también para todos. Hay que hacer una planificación correcta de las asignaciones, siempre utilizando, si es necesario, ese doble contrato, ese split, cuando tenemos una razón de peso para ello, que las hay. Es decir, podemos hacerlo por un tema de divisa, por un tema de asignación o de no aflorar inequidades en la compañía, ¿de acuerdo? Que nos hablaba antes Ignacio. Pero nunca
buscando el fraude fiscal. Así de claro. Es decir, aboguemos por una planificación en contra de una cultura del incumplimiento, la responsabilidad social de la empresa tiene que estar por encima de todo y haciéndolo bien podemos ayudaros tanto a que la gestión de los empleados sea mucho más sencilla, todo mucho más tranquilo, mucha más seguridad para la empresa y para evitar cualquier mal mayor. Muy bien, gracias, Nesbus. Yo no sé, Maite, si hay muchas preguntas, porque igual, si como tienes tú el control, igual podíamos pasar al turno de preguntas, aprovechando que quedan 15 minutos. Sí, pues mira, si queréis, vamos mejor, estoy al turno de preguntas. Empiezo por la primera. Javier nos pregunta si con respecto a la suspensión de las condiciones de expatriación sería compatible la afectación en país de origen de un ERTE o un ETOP. ¿Sí? Disculpa, ¿era para mí? ¿Puedes repetir la pregunta, Maite? Y os pregunto, con relación a la suspensión de las condiciones de expatriación, ¿serían compatibles la afectación en país de origen en un ERTE o ETOP? No, evidentemente, al final tenemos dos cosas aquí. Los complementos decaen porque realmente están ligados al desplazamiento y no existe desplazamiento, sino un retorno. Y luego, evidentemente, si la empresa medida ha optado por un expediente de suspensión de un ERTE por causas económicas, evidentemente también. Si sea de suspensión o de reducción sería igualmente compatible. Entiendo que sí. Nos preguntan también si no pensáis que situaciones como el COVID pueden encarecer la expatriación. Las condiciones. Yo no sé si... A lo mejor se lo diría, no sé, algún ponente que quiera... Hombre, yo, por ejemplo, con los trámites migratorios os diría, claro, por ejemplo, si las personas no pueden volver, como pasa en algunos países, y hay complementos como viviendas o cosas que no puedes suspender o cancelar, pues bueno, pues en este sentido, pues sí, y obviamente el coste que tiene el tener igual el puesto de trabajo sin persona, ¿no? Allí, ¿no? Sería un poco mis apreciaciones desde el punto de vista migratorio. ¿Alguno de los ponentes, como decía Antonio? Bueno, sí. Sí, yo, si me permitís, soy Ignacio Ramos. Si me permitís un poco en la línea de lo que comentaba antes Ana Belén, que va a encarecerlo seguro. ¿Vale? Yo creo que no me cabe ninguna duda, porque al final necesitas hacer un paquete atractivo para que la gente se vaya y la gente puede tener determinadas exigencias que antes no tenía. Ahora puede haber un concepto ahí de seguridad que la gente necesite que tenga reforzado desde el punto de vista de seguros, desde el punto de vista de condiciones rápidas de repatriación, etcétera. Todo ese tipo de cosas seguro que van a aparecer las nuevas condiciones. Pero al final, toda esa expatriación es un acuerdo entre la empresa y el empleado, y el empleado tiene que valorar, y seguramente va a haber más exigencias. Incluso, como decía Ana Belén antes también, destinos que la gente diga, me da miedo. A lo mejor dices ahora China, y dice, pues a lo mejor me da miedo ir a China, y nos va a ser difícil. Y a lo mejor es que las penas compensan menos, que habrá que poner más leña en el fuego para conseguir que la gente se vaya. Seguramente se van a encarecer. Yo, si me permitís una reflexión, yo creo que el COVID puede tener alguna incidencia, como comentáis ahora, pero realmente a nivel comunitario lo que va a encarecer las expatriaciones es la nueva directiva. La nueva directiva que conlleva a una equiparación salarial de los países. Es decir, yo no me voy a poder desplazar de España a Alemania en un periodo en periodos muy cortos, empleados, salvo los viajes de negocio, los típicos del 7P, sin dar condiciones salariales a ese empleado que se desplaza a Alemania, alemanas. Eso es realmente lo que va a provocar ese cambio normativo que se aplica a partir de julio de este año, va a suponer un antes y un después a nivel de cómo se articula la compensación de los expatriados en el ámbito comunitario, porque vamos a una libertad de circulación y a una equiparación de condiciones salariales bastante, bueno, que va a suponer un cambio muy sustancial. Ese es el... Yo un breve inciso, porque habéis hablado de cómo se puede encarecer a futuro. Digo, por si acaso yo he entendido la pregunta por otro lado. Yo he visto encarecerse ya, o sea, a fecha de hoy, asignaciones por la parte fiscal. Pero tengo que decir que he visto encarecerse asignaciones porque no estaba bien planteada. Es decir, porque estábamos haciendo planteamientos
para evitar tributación de una forma no del todo correcta. Entonces, si estaba bien planificado, nos puede cambiar la planificación y sí puede haber algún ligero incremento de costes según donde estoy localizado, pero sabiendo que en la mayoría de los países hay convenios y se pueden evitar las dobles imposiciones, lo que ha generado el COVID a efectos fiscales, si ha encarecido, salvo excepciones, será que había una incorrecta planificación. Y yo voy a añadir también, igual que en Scoot, he entendido la pregunta por parte de los desplazamientos actuales. Yo también puedo decir los de corto plazo sí que he visto incremento porque con todas las gestiones que hemos tenido que hacer de cambios de billetes de avión, de mudanzas que estaban en destino y ahora están en un almacenaje que no estaba previsto durante varios meses, de cancelaciones de apartamentos que tienen unas fechas unos plazos de cancelación que no podemos evitar. Por lo tanto, en la parte de gestión de la movilidad, ahí sí que se ha incrementado ya los costes, sí que ha habido un incremento. Perfecto. Hay otra pregunta también más relacionada con cómo pasar, más relacionada con la parte inicial que han tratado, sobre todo en la parte de las empresas, que habla sobre todo del tema más de la flexibilidad y del teletrabajo. Y nos preguntan, estoy de acuerdo en que la modalidad mixta, pues bueno, pues es la más adecuada, pero en vuestra opinión, ¿por dónde empezaríamos a transformar modelos excesivamente presencialistas para que, bueno, pues en modalidad de trabajo o el traspaso a la modalidad de trabajo no sea tan doloroso? Yo puedo daros el punto de vista de que hacemos en Banco Sabadell. Nosotros tenemos implantado el teletrabajo desde hace casi 5 años, 4 años o así. Si bien es cierto que la prueba piloto, por decirlo así, ha durado bastante tiempo y se ha hecho solamente de momento en recursos humanos, ahora hay un despliegue importante y el teletrabajo se planteó inicialmente de 1 a 2 días por semana, que se vio que funciona muy bien y tanto empleados como managers están muy contentos con el resultado. Por lo tanto, ese podría ser un inicio, 1 o 2 veces por semana y para ir probando poco a poco, ir testando qué es lo que opina la gente, ¿no?, sobre el teletrabajo. Ignacio. También. Sí, Ignacio, perdona. Ignacio. No, me ha parecido que querías decir algo, por eso. Sí, no, me iba a enchufar, pero se me ha ido el hilo, de verdad. Repíteme la pregunta. Vale. De verdad. Sí. El traslado o cómo transformar un modelo más tradicional de trabajo a algo más flexible. No 100% teletrabajo, pero es más flexible. Sí, perfecto. No es que de repente me ha entrado una cosa. Disculpadme. Para mí, el elemento esencial es que tenemos que cambiar la mentalidad de los managers de este país. Y tenemos que empezar a valorar a la gente por el valor que aporta, por los objetivos que consigue y menos por el tiempo que calienta una silla o está presente en un determinado sitio. Ese es el primer paso. Cuando demos ese salto y todo lo tengamos claro, no necesitamos ni tantos controles ni tanto nada, porque vamos a valorar a la gente. O sea, ahora mismo hay determinadas metodologías que, por ejemplo, en el desarrollo de software se están desarrollando, las metodologías ágiles, que precisamente buscan eso y permiten una medida tremenda de la aportación de cada persona con sprints temporales a corto plazo. Entonces, si nosotros, los managers de este país, empezamos a cambiar la filosofía de que vamos a valorar a la gente por el valor que aporta, el teletrabajo tiene un recorrido tremendo. Como sigamos pensando que lo importante es el tiempo que alguien pasa en una oficina o lo tarde que se va por la tarde, no vamos a avanzar jamás en el teletrabajo. Totalmente de acuerdo, sí. Ana, yo también estoy de acuerdo con Ignacio, sobre todo hay que ligar más la remuneración al performance con unos indicadores, no a la presencia o a calentar la silla que todos conocemos, ¿vale? Para mí el teletrabajo hemos avanzado mucho gracias a esta pandemia, pues no dejemos irnos hacia atrás. Y en aquellas empresas pues que era todo presencial, pues yo les invitaría también, porque se puede conciliar, un 6-2, un 4-4, porque están 4 horas presenciales o 6 horas presenciales, que esas 2 horas les permite conciliar poniéndose cuando a ellos quieren, bien sean por sus hijos, porque claro, no tenemos que poner unos horarios fijos. Yo creo que la flexibilidad es la clave y si tenemos que dar esa flexibilidad, la tenemos que poder un poco regular a nivel individual con la persona. Es fundamental. Si hacemos una regulación con ABCDFG, pues se nos va a caer.
Ese es un problema con el exceso de regulación. Ahora mismo la ley no contempla determinadas situaciones, todo lo que es el registro de tiempo de trabajo, etcétera, no te facilita un esquema flexible. Entonces, la ley tenía que abrir la puerta a ese tipo de relaciones. O sea, lo que busca la ley en una legislación laboral es hiperproteger al trabajador de lo mala que es la empresa, pero realmente es que hay muchas situaciones donde no necesita eso, porque hay una negociación mucho más directa y mucho más razonable. Entonces, la ley debería ser flexible y contemplar esas situaciones. Como ahora, por ejemplo, quieran instrumentalizar el teletrabajo y hacer una ley muy rígida, se lo van a cargar. Prefiero ser directo. Se lo van a cargar porque va a ser disuasorio. Es decir, no, para meterme en este lío, venga, todos a la oficina. Y no es bueno para nadie. Entonces, yo creo que hay que tener cuidado con la hiperregulación y ir más a la flexibilidad. Es incluso a la hora de definir políticas de empresa. 2 días de teletrabajo por semana. Para todos. Dicen, ¿por qué? Si yo no quiero. Si yo estoy muy a gusto yendo todos los días, porque vivo en un piso pequeño, por lo que sea. Démosle esa flexibilidad a una dimensión mucho más personal que simplemente una gran política de empresa o una legislación laboral que no dejan de ser corsés que tenemos que eliminar. La verdad es que miedo da a pensar un poco en esa regulación y sobre todo, por ejemplo, en una variable de la cual también hay otra última pregunta y es, ¿hay que pagar al empleado por la utilización de sus propios medios, pues de wifi, de teléfono, de luz, etcétera, por estar en casa teletrabajando? Miedo da también pensar que eso se regule, ¿no? Ese es uno, para mí, de los grandes inconvenientes que puede tener todo esto, porque se está hablando de compensar al teletrabajador. Entonces, yo, por ejemplo, yo me he comparado la factura de la luz de mayo de este año con la del año pasado. Creo que había 5 euros de diferencia, que puede ser achacable a un montón de cosas. Sí, bueno, ¿qué me ha costado? ¿Qué me cuesta la wifi? Pues si ya tengo wifi con el paquete de televisión, no sé cuántas cosas, no hay ningún diferencial de coste en el teletrabajo. Eso sí, ahorro lo tengo, porque es que me ahorro en gasolina estos últimos meses terrible. Entonces, no está claro, como obliguemos a pagar y con qué argumento pagamos más a alguien que está trabajando en casa con alguien que tiene que ir a la oficina y que además gasta 2 horas diarias en ir y volver. Eso a mí genera un problema, esa diferencia de pago. Porque claro, si partimos de la idea es que las empresas se van a ahorrar un dineral en limpieza de oficinas y en aire acondicionado porque la gente no vaya, eso es verdad si somos capaces de cerrar la oficina. Entonces, todos a casa, entonces, vale, me lo ahorro. Pero como tengamos un sistema combinado, los puestos hay que mantenerlos en los edificios hay que abrirlos y hay que emitirlos igual, con lo cual el ahorro va a ser realmente marginal. Entonces, yo creo que disculpad que se me ha caído, me acelero y se me cae eso. Entonces yo creo que ese elemento de compensar a la persona del teletrabajo, porque se supone que incurre en unos costes que antes no tenía, eso podía ser verdad hace muchos años cuando la gente no tenía internet en casa. Entonces no lo tenía nadie, coño, pues si quieres teletrabajar te la tengo que poner. Pero es que ahora tenemos todos. El tema de los medios, pues a todos les hemos dado un portátil. Y queremos, porque además nosotros por política de seguridad no dejamos que te conectes a la red con un ordenador tuyo, por política de seguridad, con lo cual es un ordenador controlado, con lo cual los medios está ahí. Realmente el tema de los medios no es el ordenador, es la silla y la mesa y que dispongan de un sitio para trabajar. Si encima nos hacen responsables a las empresas de auditar el puesto de trabajo personal de cada uno, es absolutamente todo disuasorio. Es decir, casi mejor que no, mira, mejor en la oficina y nos dejamos ver. Entonces, por eso, cuidado con el marco regulatorio. Sí, porque el controlar si tienen reflejos o no tienen reflejos en casa, o claro, es un poco complicado. Yo os digo la verdad, el que ha querido se ha llevado la silla a casa. Yo le decía, mira, llevaros lo que queráis, ese es vuestro puesto, lo podéis llevar y todo. Pero bueno, la verdad es que no ha habido más problema porque la gente yo creo que hablando se entiende. Entonces yo creo que hay que dejar un poco al entendimiento y no tanta regulación. Yo estoy de acuerdo con Ignacio y con Ana Belén y por parte del banco puedo aportar que nosotros no hacemos ningún pago especial a los empleados que teletrabajamos, pero sí que hemos facilitado ayudas económicas pues, para subvencionar ordenadores nuevos en esta situación que no todo el mundo tenía ordenador en casa, para facilitar la compra de sillas. También hemos facilitado el que se puedan llevar las sillas del centro corporativo a los domicilios particulares. Por lo tanto, ahí sí que el banco también ha puesto muchas ayudas en ese sentido. El tema de la silla, mientras que el ordenador no es un problema, bueno, antes llamábamos portátil, el tema de la silla en un esquema mixto de unos días en la oficina y unos días en casa es un dolor de cabeza. ¿Por qué haces con la silla? Porque ahora, para estar todo el tiempo en casa, te la puedes llevar. Nosotros ha habido gente que también se la ha llevado. Pero imaginemos un esquema donde varios días estás en la oficina y varios días en casa. ¿Qué haces con la silla? No te la puedes estar llevando y trayendo todos los días.
Ajá. La verdad es que da para... Por eso, busquemos la sensatez. Bueno, de todas maneras, y ya por finalizar, yo creo que en esta situación, en esta pandemia, hemos demostrado que tenemos una capacidad de entendimiento y de adaptarnos mucho mayor de la que puedan ahora, pues a lo mejor cubrir con una excesiva reglamentación, como estáis diciendo. Ojalá, pues bueno, el ejemplo también sirva para hacer una adaptación jurídica más ajustada, esperemos, ya que el ejemplo siempre con el liderazgo y tal, pues es lo que prima, pues a ver si ahora los que tienen que tomar la iniciativa en este campo, pues también lo hacen suyo. Muchas gracias por vuestras intervenciones. La verdad es que, bueno, pues hemos abordado un tema que parecía que no estaba tan cercano a esto, pero sí que lo está. Es una casuística muy compleja, gente además que no está aquí al lado ni con sus familias cerca, no está cerca del centro corporativo, no está cerca de, bueno, pues de nuestra España tan querida, y a los que ha habido que acompañar pues desde muchos ámbitos y muchos puntos de vista. Muchas gracias a todos por vuestra participación, gracias a todos los asistentes. Como siempre, os enviaremos la presentación y el vídeo para que, bueno, pues podáis visualizarlo cuando queráis. Y hasta un próximo webinar que será en breve. Muchas gracias a todos, cuidaros, un abrazo. Muchas gracias a vosotros. Gracias. Gracias. Adiós, buenos días. Adiós. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta la próxima. Adiós. Hasta luego. Chao.